compartiendo. To- Todo eso es un trabajo, hermano. A veces no se ve eso, pero desgasta a la persona. Y a veces la persona, a veces los hermanos necesitan, sí, el Señor sabe, sí, pero a veces los hermanos necesitan decirle, hermana, hermano, gracias por lo que está trabajando. Bueno, ya estamos en nuestra sexta clase, ya está pasando el tiempo y ya tenemos que ir comiendo de a poco alimentos más sólidos. ¿Sí? Hoy vamos a tener un pequeño examen allí a viva voz y las preguntas van a ser un poquito siempre más complicadas por los que están viendo, ¿sí? Dios mediante, ya estamos en septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? La idea de nosotros es terminar en noviembre, esa es la idea, hasta donde nos permitan. Esa es la idea. Por eso que aprovechen porque falta mucho y después no nos damos cuenta y llegó noviembre, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces. Déjenme leer un texto que quiero compartir antes de empezar, donde estamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hmm, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Qué interesante que siempre queda un pequeño remanente de lo que es una cantidad total. Así, mis hermanos, todo lo que hemos escuchado, la verdad adventista, lo que está en la Biblia, algún día, algún tiempo no muy lejano, todo esto cesará, la puerta de gracia cesará. Recuerden ustedes, hay un capítulo en Patriarcas y Profetas, o creo que sí, no, estoy mal, o creo que es ahí, cuando el pueblo tenía que cruzar a la tierra prometida, ahí vino el engaño más fatal para el pueblo de Dios. Así también nosotros, antes de cruzar a las puertas eternas, a las mansiones eternas, llegará lo que la hermana White siempre ha repetido en sus escritos y la Biblia también, la apostasía omega. Si la apostasía alfa tuvo que ver con la personalidad de Dios, la apostasía omega también tiene que ver con la personalidad de Dios. He escuchado por ahí, hay muchos hermanos que dicen que hay cosas más importantes que la doctrina de Dios, este, más importante. Hay verdades, hay verdad presente y es un conjunto de perlas las que están engastadas, no se pueden separar y si la apostasía alfa arrastró a tanto, a pastores prominentes, porque Satanás siempre está detrás de los que pueden guiar a 50, 100 para que ellos puedan enseñar ese vino de Babilonia, ese error, para que no puedan ser sellados antes que termine el tiempo de gracia. Ese es el tema. Bueno, vamos entonces, vamos directamente a materia. ¿Dónde estamos aquí? Ahí está, directamente. La serie se llama El Rey de la Eternidad, ¿sí?
Así se llama la serie, El Rey de la Eternidad. Estamos en el sexto tema y estamos hablando sobre el origen del adventismo arriano en la persona de Arrio de Alejandría. Ya vimos el domingo pasado la primera parte y vamos a estar viendo la segunda parte. Y el domingo que viene, ahí les voy a mostrar después, tengo ya lo que vamos a estar tocando. Ya de a poco nos vamos metiendo más profundo, más profundo. Bueno, pero vamos a esto que nos gusta todo, ¿no? El examen. ¿Quién no nos gusta hacer examen? Ah, hermano, siempre vamos a estar aprendiendo. Hay hermanos que dicen, no, yo ya soy grande para eso. Grande, pero si en los cielos vamos a seguir aprendiendo. Ahora, supóngase que a ustedes no les gusta estudiar, no les gusta anotar. Entonces, ¿cómo le dicen? O sea, ¿con qué cara le podemos ya decir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, hay que estudiar si nosotros no lo hacemos? ¿Me entienden? Entonces, tenemos que meternos en esto, porque siempre en la eternidad seguiremos estudiando, tenemos que seguir preparándonos. Y la preparación siempre tiene que resultar, o sea, el árbol, cuando saca el fruto, ese fruto final en nosotros se va a dar cuando todo lo que yo estoy enseñando aquí es para que ustedes lo impartan. Si ustedes, todo esto que yo estoy mostrando, uy, qué bueno, quiero otro tema más. No, 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 no es la idea. No es la idea. Es linda idea, pero no es la idea. La idea es que ustedes estén preparados, yo les imparto a ustedes, ustedes les imparten a otros. Esa es la idea. Que después el Pastor Pinto un día va, tic, ya no está más. Es así, el tiempo va pasando, el flujo de tiempo pasa y tienen que venir otros. Entonces debemos preparar a otros. Y no sé si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes se dan cuenta. Aquí somos, ¿cuántos somos? Este, ¿Hay algún joven de 18 años aquí? Creo que no. ¿Hay alguien de 22? Ojo, hermano, ese es el termómetro. Nosotros pasamos. ¿Y qué generaciones quedan? Ese es el trabajo que está haciendo Satanás. ¿Dónde están los muchachitos de 22 años? ¿Me entienden? Bueno, vamos al examen, que esto es lo más... ay, es lindo hacer así a esta hora tempranito, hermano. Aquí son las 6:30, hora argentina. Vamos al primero. Levanta la mano, alguno quiera responder y si no, yo voy a elegir con el dedo. Punto número uno. La Trinidad fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325. ¿Verdadero o falso? Usted me dice, pastor es verdadero y me explica por qué. Pastor es falso y usted dice que es falso y me explica por qué. No me diga, es falso porque es falso. No, ¿se acuerda que yo le dije? Trate de elaborar la respuesta. ¿Sí? Ok. Pastor, es Al- falso, Buen día, Bonifacio. Es falso. Sí. ¿Por qué? porque no siempre era lo que he leído, pastor, es que no siempre empezó ahí, sino más antes que en la Concilio de Nicea, pastor. Bien, 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 bien. Ok, Lo que muchísimas pasó en gracias. Nicea es que lo que pasó, para parecer, pastor en Nicea es que ya era una confrontación y de eso, ¿no? Con Arrio, con Atanasio, pastor. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro hermano que quiera responder? Si alguno dice, no, es lo que dijo el hermano Bonifacio, se puede responder de muchas maneras. Tiene muchas respuestas. ¿Alguien más? No. ¿Hermanita Rosa? Mm, Bueno, yo digo que es verdadero, ¿no? Sí, Pero explicarlo está difícil porque, bueno, en ese tiempo también había varios concilios, creo, ¿no es cierto? Pero sí, este de acá fue el más marcado, parece. Ah, bueno, casi no lo sé explicar mucho porque no lo entiendo, pastor, pero está yo bien. digo que es verdadero. Bueno.
Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, Paz, yo creo que Carlos Pérez. eso, sí, ¿cómo está, pastor? Bendiciones. Un gusto saludarlo. En mi país decimos paz en Ecuador a los pastores. Ah, Ecuador, Carlos Sí, Pérez. y soy ecuatoriano, pero estoy viviendo ahorita en Montevideo. Ah, Con respecto a la pregunta, eso me parece que es falso porque la doctrina de la Trinidad fue establecida más vale por las traducciones correctas de la Biblia, utilizando el griego del textus receptus. Y como dijo el hermano, en ese tratado, en ese concilio de Nicea, se establecieron otras cosas, ¿no? Y no necesariamente el tema de la Trinidad. Eso es lo que tengo en conclusión, Paz. ok, ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más? No, ok. Recuerden, cuando yo hago los exámenes, tiene que ver siempre lo que yo mostré. Nunca les voy a tomar una pregunta que yo no haya hablado, ¿sí? Por ejemplo, yo no les voy a explicar, dame la definición de Trinidad, porque todavía no lo vieron, ¿me entiendes? O dígame quién es Tomás de Aquino, no le voy a decir porque no les he mostrado, ¿sí? Pero esto ya lo mostré, siempre los temas están, yo de ahí saco las preguntas. Bueno, vamos al segundo tema. Alguien que me pueda dar la definición de apostasía, es una palabra muy común entre nosotros, pero ¿cuál es la definición? ¿Cuál es definición de apostasía? Rosa, tal vez. Buen día, hermana Rosa. La definición de apostasía. Hermanita Elma. ¿Quién más? Hermanito Pascual. Ahí está. Que está ahí. Ahí está el hermano. Tal vez hermanito Pascual o es una foto. Buen día, un gusto saludarlo. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se acuerda? Elma. Ahí está. Buen día. Sí, pastor, Sí. ¿Cómo definiría apostasía? el rechazo a la verdad. Bien, hermano. Bien, bien. Recuerden después, Sí. ustedes tienen un versículo que yo les di, ¿se acuerdan? Pero ahí está bien. Ahí está bien. Ujú. Ok, La muchísimas apostasía, gracias. pastor, sería de la negación de la fe. Ahora después lo respondo. Ajá, Estamos en sí, examen. sí. Ahí ustedes tienen que anotar. Ujú. A ver, ¿quién más? Víctor Delgado, ¿será que se puede la definición de apostasía? Así en unas pocas palabras. Bueno, la apostasía vendría a ser eh, salir salir o dejar una denominación y aceptar ¿cómo se llama Otra otra fe. doctrina, otra religión, otra fe. Claro. Sí, ok, ok. Muchísimas gracias. Mm, ¿Quién más? Que yo aquí no puedo ver mucho. A ver. ¿Y alguien más que me dé la definición de apostasía? Julio César Ruiz. Sí, buenos No. días, pastor. Ahí está, bien. Sí, Apostasía es aquella persona que un tiempo estuvo, por decir, vamos, así claro, ¿no? Por decir, aceptó la fe adventista y luego al escuchar muchas definiciones o no estaba bien consolidado, salió nuevamente, salió, vamos a decir así, del adventismo y se fue a otra religión
A y otra. también como que sedució también a otros hermanos, ¿no? Arrastró. Eh, eso, ahí está. Sí, Mu- Muchísimas gracias. Vio que ya, hay diferentes formas de contestar. Está bueno, está bueno. Vamos a la tercera. Hebreos 1:3. Explique la sustancia del que habla el texto. Vamos entonces, Hebreos 1:3, rápido. Me imagino que están ahí con la Biblia. ¿Qué dice? Hebreos dice. A ver, alguien que quiera responder, según lo que dice Hebreos 1:3. Sí, ¿quién quería responder? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Hermano Ever? No. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede explicarme eso? Hermano Julio, Julio César, hermana Griselda, Pascual Guacho, así se dice, Guacho, ¿sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Martita, a ver, yo creo que es una guerrera, Martita. No, no está. Her- hermana, por ahí la había Rosa Ochoa, que ahí está. Hermanita Rosa Ochoa, tal vez explicar hebreo. Oh, Pastor, buenos días. Yo Buen recién estoy día. entrando, pastor. Disculpa, me vi dormido. Ahí está, se está. Bueno, ¿nadie? Ay, Eh, esto es, eh, esto es importante, hermano. Después, otro día se van a dar cuenta que es ¿Y, importante, ¿sabes? Porque es lo que estamos hoy en día pasando, tristemente. Sí, y qué dice Paz? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sí, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta es una referencia en el contexto, en la creación, acerca del Padre, la misma sustancia del Padre. Desde el versículo 1 en el contexto, dice Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Entonces, sí, la sustancia está hablando igual que el Padre, ¿no? Del Creador, hablando en referencia a Dios, como está en el versículo 1. Yo estoy leyendo de la versión, Biblia del Jubileo de la versión de Reina Valera antigua por ah, el Jubileo, la versión que se llama Reina Valera 2000. Richard Stallman creo que es el traductor. sí. Dice su. Entonces, ¿qué le entiende usted que dice que significa sustancia? La Que es misma lo mismo. sustancia, del mismo ser, de la misma naturaleza que el Padre. Eso es lo que yo Ok, entiendo, Paz. ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Esa fue difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil? Hay, hay dos cosas. Uno es difícil de explicarlo y el otro es porque la prueba fue difícil. ¿Cuánto sacaste? Cero. ¿Y por qué fue cero? Porque no estudié. A veces la realidad es esa, hermano. A veces se hace más difícil cuando todavía ni lo repasamos. Recuerden que estos son temas complicados y es por eso que está arrastrando a muchos. Vamos a la tercera. ¿Qué era el demiurgo? A ver, sencillo, corto, al punto. Demiurgo. Demiurgo es esto. ¿Qué? A ver, ¿qué es el demiurgo?
No, está muy complicado. Tendría que hacerlo más fácil la preguntita. Es que le van a servir, esto le va a servir, le va a refrescar la mente. Elma Rosas, ¿qué es el demiurgo? Hermana Rosa Luz, ¿qué es el demiurgo? Ahí está nuestro hermano Rainer. Este me va a responder. A ver, ¿quién es el demiurgo? No. Bonifacio, ¿quién es el demiurgo? Ah, pastor, no, la verdad que no recuerdo bien, pastor, eso. Está bien, está bien. Gracias. ¿Se acuerdan que yo le mostré un dibujito? Era lo que había estudiado Arrio. ¿Se acuerdan? De los pensadores presocráticos. Bueno, esas se ve que fueron a la yugular eso. A ver, hubo un tiempo en que Dios estaba solo. ¿Verdadero o falso? Falso, pastor, falso. ¿Por qué? Falso. Espere, espere, me olvidé decirle, tienen que responder si es verdadero, por qué, y si es falso, por qué. Usted dice que es falso. Pastor, ¿Por qué es falso? Sí, pastor, esa es la enseñanza ¿cómo se llama? De los hermanos. El licenciado Cúcaro, creo, también del Emanuel Vallejos, creo, porque ellos dicen que Dios estaba solo, ¿no? sí. Pero ¿Por qué sí, sería pero Dios esa idea? ¿Por qué estaría mal? estaría mal porque Dios es amor. Eh, Y para que Dios es amor, porque debe ser, hay alguien más ahí. No estaba solo, pastor. Es la idea que yo Ay, tengo. sí, 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 se ve que estuvo repasando usted, ¿eh? Eso no viene obra de la casualidad. Bien, bien. Demiurgo es una idea ¿Alguno? de Platón. ¿Cómo? ¿De que estaba solo? Demiurgo es una idea de Platón. De esa viene, ¿no? Dice, el Demiurgo es el creador del universo, infunde un alma del mundo. Sí. ¿Qué forma tenía? ¿Será que lo complico ahí? No. La formita que tenía, cómo lo dibujaban, su cuerpito de qué era y su cabeza de qué era. No, ahí no. Le estoy pidiendo Era por ahí algo. la cabeza de león y el cuerpo de culebra. Eh, bien, 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 bien. Estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos al sexto. Hubo un tiempo en que Dios no era creador, verdadero o falso. Y si usted elige alguna de esas, explique por qué es verdadero o por qué es falso. Hubo un tiempo en que Dios no era creador. Hermanita Rosa Luz, hermanita Elma Rosas, Falso, pastor. Falso. falso, ¿Qué? falso. ¿Por qué? Que Dios es el creador. Siempre es el creador y será el creador por la eternidad. Pero hubo un tiempo en que Él no estaba creando. Igual era creador. Ay, Lo com- pastor, ya. eh, Bueno, está bien, no importa, no importa. Está bien, pastor, muchísimas buenos gracias. días. Fernanda Cuba, sí, Pastor, buenos días. Bueno, en mi comprensión, Dios siempre ha sido creador porque Él ha creado otros planetas, astros, pero lo que sí, me falta, lo que único que faltaba era crear la planeta Tierra, los seres vivos. sí. Hasta ahí sí Y, sé. y si hubo un tiempo cuando no creaba, igual era creador. Hace un tiempo, bueno, Siempre hablando de siempre, un, bueno, hasta que yo entiendo, Dios siempre ha sido creador, como le digo, él ha estado creando otros planetas, las estrellas, el sol, otros planetas, ¿no? Y de ahí faltaba la creación de la planeta Tierra. Ahora sí dice que recién ha sido creador la planeta Tierra.
se le puede entender que recién ha sido creador, pero no, pero para mi entender, más Ok, antes era creador. ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera responder esto? Nos falta una preguntita más. Sí, Paz, ahí me pone a pensar que cuando el Eterno no tenía la fase, la etapa de creador, es en la eternidad, porque el concepto de tiempo, es un momento en el cual en la eternidad Dios decide crear todas las cosas. Sí, El Padre, en la misma sustancia que el Hijo y el Espíritu Santo, no, o sea, me parece que ahí no estaba creando. Creo que en la creación, de acuerdo a lo que entiendo, está relacionado con el momento mismo del inicio del tiempo, al menos para el contexto de la Biblia que habla de nosotros, ¿no? Que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos están. Creo que también incluye allí a la familia angelical y el resto de los planetas, el sí. resto de los Eh, seres. No sé si estoy entonces, en lo correcto, sí, pues. está bien. Entonces, ¿sería falso o verdadero? Pastor, Eh, Buen día, esperen un Sí, segundito que, verdadero sería entonces la respuesta. Ujú. o sea, hubo un tiempo en que no era creador, ¿sí? ¿Así Sabemos que es? Él es el creador de todo, pero Sí, en el contexto de la eternidad, en la sí, eternidad, me hubo- parece que ahí no era creador, antes de crear todas las cosas. ok, muchísimas gracias. Rainer, sí, pastor, en esta pregunta, pastor, por ejemplo, dice, hubo un tiempo en que Dios no era creador. sí, Es falso, pastor. ¿Por qué? ¿por qué? Porque Dios, de Dios dice la palabra de Dios, es el dador de la vida. Sí, De Él proviene la vida. O sea que todo lo que existe en las otras galaxias, en el cielo mismo, los ángeles, o sea, Dios siempre estuvo creando. Siempre, porque si no, no llegara a ser el dador de la vida, no llegaría. Sería simplemente un momento en que Dios da la vida y luego un momento en que Dios crea y luego no crea nada. Tendría que ser algo así, pero no es así. Entonces, por eso, como dice, es el dador de la vida. Todo el tiempo el Dios estuvo creando. Y la Biblia dice bien claro, ¿no? Lo último que creó que fue al ser humano, a nosotros. Desde ese ok, momento Dios ya no creó más nada, sino que hizo. Hoy en día, dice el Señor, es el sustentador de toda su creación. O sea, no solamente nosotros, los ángeles, los mundos que nunca han caído al pecado, Dios está sosteniendo esos mundos. ok, Entonces, pero ese es mi concepto, pastor, por eso es ok, falso para mí. Pastor, muchísimas gracias. Sí, Víctor Delgado, sí, tal como dijo la última parte del hermano, sí, ahora Dios ya no crea, pero es sustentador. Entonces, volviendo a la pregunta, bueno, hubo un tiempo, sí, hubo un tiempo, hubo un hay tiempo, un tiempo donde Dios, las tres no era personas, creador. sí, las tres personas estaban, y yo pienso, ¿no? De que decidieron, ¿no? Decidieron crear el universo con sus No, ok, subsiguientes personas. Esa es mi ok, respuesta. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pastor, Acá, sí, yo también pienso, ¿no? Que es falso también porque Dios, pues, es creador, ¿no? Por naturaleza, pues no puede dejar de serlo. Entonces, él creó todo, pues, ¿no? Como ya nuestro hermano. O sea, en sí es un ser único, ¿no? En naturaleza de ser creador. Yo pienso que es falso. interesante, interesante. Bueno, vamos a la última pregunta. ¿Qué dije? Los salvados heredarán la vida eterna y esa vida eterna es original, no derivada de la que, o sea, de la que posee Jesús, ¿verdadero o falso? Los salvos van a heredar vida eterna original, no derivada, que les va a dar Jesús. ¿Verdadero o falso? Falso, pastor, ¿Por qué? porque Jesús es el dador de la vida. O sea, Sí, él tiene vida en sí mismo y Él puede darnos la vida a nosotros, así como Él se dio la vida. sí, sí, Entonces, nosotros recibimos la vida de Él.
Sí, Nosotros no recibimos una vida eterna, o sea, una vida independiente, sino que Él es quien nos da la vida, pastor. o sea, yo no recibo vida original. No, sino derivada ¿Seguro? de Él. ¿Seguro? Sí, pastor, es lo que yo entiendo por la palabra del Señor. Ok, gracias. ¿Alguno otro? Vamos, hermanito, que terminamos con este, con el séptimo. Bien, Oh, pastor, disculpe. Víctor Delgado. Los salvos No, heredarán la vida eterna original, no derivada de Jesús. sí, Bueno, Jesús es Dios, ¿no? Y sí, Él, yo digo, ¿no? No deriva, porque los salvos, tienen, eh, automáticamente tendrán la vida eterna, pero con una condición, ¿no? De seguir comiendo del árbol de la vida. Por eso dice sí. Isaías, ¿no? De ¿Y mes esa, en mes. y esa vida es una vida original, la misma que tiene Jesús? No, porque no puede derivar Jesús, porque Jesús es Dios. Nosotros no podemos llegar a ser Dios, somos criaturas, ¿verdad? Entonces, Ok, los salvos heredarán la vida eterna, sí, vamos a heredar original, no derivada de Jesús. Ah, pienso que sí es la vida eterna original, pero no que deriva del mismo Jesús, porque es condicional también, ¿no? ok, Sí, ya, ok. gracias. Muchísimas gracias. Ahí está, Paz, ahí está. y ya para terminar, yo pienso que sí, que Carlos sí, Pérez, sí hay salvos que heredan la vida eterna. Por ejemplo, en el contexto de las primicias, como por ejemplo Enoc, que fue traspuesto, el caso de Moisés, que no estuvo en el tiempo de Jesús, pero mantuvo la fe, pero el caso de Elías, que fue arrebatado. la pregunta sería si los salvos van a heredar vida eterna original, no derivada. Sí, sí, para mí que sí, sí, la Ok, misma vida eterna original que es la del Creador, ¿no? Que es del ok, Padre, ok. concepto, igual que el Hijo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por responder. Allí ven ustedes que entre las respuestas vamos sacando la conclusión y unificándonos en el pensamiento. Voy a responder rápidamente, no voy a aclarar mucho, porque eso están en los temas ya. ¿La Trinidad fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325? No, falso, porque nosotros cuando mostramos el organigrama vemos de que viene mucho más atrás. Por ejemplo, no, por nombrar uno, lo tenemos a Orígenes Adamantius, que le enseñaba la Trinidad. Entonces, es falso cuando alguien dice, no, porque se formó, no, eso es falso. Según la historia, ya hubo personas que enseñaron la Trinidad o la formaron y hasta con nombre, antes del año 325. Recuerden que antes del 325 tenemos concilio y tenemos sínodos. Todo eso yo lo mostré en un organigrama y lo voy a mostrar hoy más detalladamente. Definición de apostasía. Allí tenemos la apostasía. Una vez que conociendo la verdad, él deja esas verdades, este, las rechaza y empieza a predicar otra cosa, o se va a otra iglesia, a otra denominación, otras doctrinas, otros puntos de vista. Eso se llama apostasía, ¿sí? Una persona que no conoce y después empieza a renegar, eso no es apostasía. Punto número 3, o no, el 4 creo que venía. Hebreos 1:3, explique la sustancia. Ahí decía, es la misma imagen de su sustancia. ¿Cómo se explica ese texto? El texto se explica en el original. Cuando usted va al original, no habla de sustancia. El problema es que la Reina Valera está influenciada. Otras Biblias, cuando ponen castellano, está influenciado con una doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina católica. Porque la doctrina católica es la que habla de sustancia. Pero cuando usted va al texto griego, Hebreos 1:3, que yo lo mostré la semana pasada, cuando usted va, no dice sustancia. Entonces, ¿qué dice? Y Pastor, ahí le mostré, esencia, digamos. claro, ahí le mostré varias versiones que habla del carácter, que refleja, pero no es sustancia, ¿sí? Eh, ya vamos a hablar en cuanto a esto. Tampoco le podemos llamar sustancia porque ¿de dónde sacamos que Dios es una sustancia? Cuando es algo, un ser divino único. Entonces no podemos ni aún llamarlo así, ya hilando muy fino, ¿no? Esto es una charla con ustedes, pero podemos llamarlo así.
¿Qué era el demiurgo? Bueno, el demiurgo era una doctrina que se enseñaba que era el que un obrero maestro, de ahí viene la palabra demiurgo, un maestro, un ingeniero que ayudaba a la creación, no tenía conocimiento, no tenía sabiduría, y entonces él fue creando todo, pero él no fue realmente el originador, el creador de todo, había otro, ¿sí? Por eso que estas enseñanzas fue la que fue absorbiendo Arrio, y entonces después la fue plasmando de otra manera, ¿sí? Eso era el demiurgo. Habría mucho, si ustedes quieren ahondar, después van a entender por qué le pusieron la cabeza de león, por qué el cuerpo de serpiente. La cabeza de león tiene que ver con lo que mucho no entendía, como que era una bestia ignorante que podía creer tanto bien como mal. De ahí sacaron eso. Punto número 5. Hubo un tiempo en que Dios estaba solo. Falso. ¿Por qué falso? Porque hay texto donde dice que Dios es amor. Y entonces no puede haber en la eternidad un ser solo, porque entonces no podría llamarse amor. Y amor no es una condición, amor es un atributo. Tengan en cuenta eso, es un atributo. Entonces, por eso este punto es falso. Punto número 6. Hubo un tiempo en que Dios no era creador. Falso. ¿Por qué? Porque creador no tiene que ver con que si crea o no crea. Creador se entiende como un atributo, no como un acto. Y cuando yo digo que es un atributo, es algo inherente a su naturaleza. Crea o no crea, siempre sigue siendo creador, porque es su naturaleza, su atributo, que nadie se lo puede quitar. Por eso es creador. Y entonces no podemos decir hubo un tiempo en que no creó, porque creador no tiene que ver con un acto, sino con su esencia inherente. Punto número 7. Los salvos heredarán la vida eterna, original, no derivada de Cristo Jesús. Falso. Los salvos van a heredar vida eterna. Sí, van a heredar vida eterna. Y esa vida eterna es derivada. Los ángeles en los cielos, ángeles, arcángeles, serafines, tienen vida eterna derivada. Para que sea vida original, solamente tenemos que hablar de la deidad. La deidad es la única que no tiene vida derivada y es original. Cuando por ejemplo, colocan la tesis de que Cristo fue engendrado del Padre, que hubo un tiempo en que Jesús no existía y luego existió y entonces Dios lo hizo nacer, eso se llama derivado. Y Jesús no es derivado. Al no ser derivado significa que la idea que yo tengo que Jesús nació y fue engendrado en el tiempo de la eternidad es simplemente una tesis, un silogismo, nada más. Ok, muchísimas gracias. ¿Se entendió? ¿No está de acuerdo con los puntos que yo mostré? Vuelva a repasar los temas anteriores, ¿sí? Ahí yo lo explico ya con más detalle todavía. El tema del engendramiento. El engendramiento fue lo que lo llevó a Arrio allí en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, Arrio no gravitaba, ¿ah? No gravitó. Tampoco él tenía un cargo importante, pero su doctrina había calado profundo. Primero, porque yo le expliqué por su personalidad, por las formas de hablar. Él subyugaba. Nunca se han encontrado con personas que saben pedir y le saca lo que sea. ¿Y cómo hay estafadores que le sacan la casa, le sacan?
por la forma de hablar. ¿Cómo hay políticos que dice yo cuando subo al poder y hay 8.000 personas, 5.000 y dice bien, bien, que suba y está mintiendo? ¿Y cómo hace eso? Ah, esa es una de las características que tenía Arrio. Después tenía doncellas que lo seguían, mujeres que lo seguían a él. Todo esto son aditivos que va fortaleciendo su doctrina. Su doctrina también él sacaba textos de la Biblia y lo mostraba. ¿Fueron quemadas sus obras? Sí, pero, por ejemplo, aquí, vamos a ver, en esta, quiero mostrarle esta planilla. Ay, ¿qué pasa? Mm, mm, ¿Dónde está? Si alguno después la quiere, yo se las voy a pasar solamente, o se lo pasaría a la hermanita Grisel. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los concilios, y ahí pueden ver, ¿se ve? ¿Ustedes lo ven? O lo agrando un poquito más, lo agrando y lo corro. Vamos al concilio de Nicea. Sí, se ve, Concilio de se ve. Nicea, ¿se ve bien? Ok. Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, no fue convocado por el pontífice. Tengan en cuenta eso. Lugar, Nicea. ¿Nicea dónde queda? ¿Alguien sabe dónde queda Nicea? No me han comprado un mapa ustedes, hermano. Y eso que en Perú el mapa está barato, está. Nicea Esa por queda en... Italia, está dentro de los Alpes suizos, por ahí, No, 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 ¿no? no. Pero igual, gracias por responder. Nicea está en Antioquía, Asia Menor, por ahí está. Año 325, obispos 318. ¿Por qué hubo tan poquitos obispos? No sé si alguien se preguntó eso. ¿Por qué había tan poquitos obispos? ¿Cuántos podían llegar a ir? Y se estipula que más o menos 1.800 obispos podían ir. ¿Y por qué no fueron todos? Porque esas reuniones, tanto concilios como sinodos, no era necesario que haya una mayoría para votar ciertos puntos, ¿sí? Así que era común que a veces no vayan todos, otros no iban por la distancia, no iban porque no querían, por temas políticos, por tanta otras cosas, como hoy en día pasa dentro de la Iglesia Católica. Allí fue tratado la herejía del arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Allí tenemos Arrio, tenemos nació en el año 250 después de Cristo y fallece en el 336. ¿Sí? Fallece justo cuando lo estaban por admitir nuevamente a pedido del emperador Constantino. Formuló la primera parte del credo definiendo la divinidad del Hijo de Dios. A veces es importante saber, abuelo de pájaro, lo que pasó, como por ejemplo en los concilios de Constantinopla, Éfeso, Calcedonia y Constantinopla, ¿sí? Allí luego empiezan a aparecer otras doctrinas, otras herejías, como por ejemplo el de Nestorio, el monofisismo, ¿sí? Son otras ideas. Después, por ejemplo, el de Nicea se trata sobre la naturaleza de Cristo, pero después en otros concilios vendría hablando sobre el Espíritu Santo, y eso es importante, ¿ok? Vamos nuevamente. Pastor, Sí, pastor, ¿nos puede compartir ese su mapa, pastor? sí, eso se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. Por favor, No, pastor. Gracias. no. Se lo voy a dejar a la manita Griselda, ella es la que maneja todo. Ahí estamos, nuevamente, estamos aquí. Y me fue mucho. Ahí está. Allí pueden ver en el mapa, allí tenemos Alejandría, tenemos allí el delta del río Nilo, aquí el delta del río Nilo, esto sería el continente africano, aquí tenemos Antioquía, aquí tenemos Asia Menor, y por aquí estaba el concilio de Nicea. Aquí tenemos Grecia y Italia está para el lado izquierdo que ya no se ve.
todos esos puntitos negros son los obispos que apoyaron a Arrio. Todos esos puntitos negros. Espero que se pueda ver, está muy chiquito. Aquí tenemos, aunque se quemaron todas las obras de Arrio por mandato del emperador Constantino, quedaron algo quedó. Con ese algo podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque yo les leí allí en el libro de Lucas, que Lucas tampoco tenía muchos elementos como para escribir, pero allí Lucas en el capítulo 1, verso 2, o perdón, vamos del versículo 1, yo lo leí, puesto que ya muchos han tratado de poner orden en la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron en sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, ¿sí? Él también tenía todo, no tenía todo, pero con un poquito pudo comentar el tema, el libro y escribir el libro de Lucas. ¿Mm? Entonces, con esto también podemos tener una idea, una vislumbre de la doctrina, especialmente por las personas que estaban enfrentadas con Arrio, que escribieron libros donde colocaron las posturas más importantes de Arrio. Así que todas estas cartas con todas sus fechas allí la tienen ustedes, ¿sí? Para que cuando ustedes le digan, no, porque no existen, espere, que usted no conozca, usted no dedique tiempo, existen, ¿sí? Poquitas, pero existen. Por ejemplo, el poema de Thalía. Eh, los concilios. Bueno, aquí nosotros conocemos que en el concilio de Nicea, allí varios hermanos simplemente, ¿sabes qué? Esto es una costumbre, esta es un común denominador que escuchan, repiten, cuando debería ser, escucho y voy al libro. Acostúmbrese, usted escuchó, vaya al libro, vaya a Google, vaya a estudiar, vaya a ver un libro, investigue, despierte su espíritu de investigación. No se quede con lo que escuchó un sermón. Si usted solamente dedica a escuchar sermones, no sirve. Si usted escucha solamente los sermones del pastor Pinto, no sirve. Sirve que después vaya y lo plasme e investigue. Entonces usted ya no va a decir, me enseñó el pastor Pinto. Lo aprendí yo derramando la gota gorda. ¿Sí? Entonces usted puede investigar. Mucho antes del concilio de Nicea, ya se trató el tema de la Trinidad. Por ejemplo, Gregorio de Tramaturgo en el 260. Orígenes Adamantius. Pueden ver ustedes las obras de Adamantius. ¿Y por qué eso no saben los hermanos? Porque la realidad es esta, hermano. La realidad es que se está leyendo muy poco. Me lo dijo un anciano, el año pasado me lo dijo un anciano. Pastor, somos casi 300 miembros y, y el nivel de lectura es muy bajo, me dijo él. Teófilo de Antioquía, en el año 180, hermano, siglo II, ya hablaba de Trinidad. No creo, pastor, yo ya le mostré las cartas de Teófilo de Antioquía hablando de la Trinidad, se la mostré en la segunda o tercera clase. No, perdón, la cuarta o quinta. Y Origen Adamantius, tenemos tanto donde habla él de la Trinidad. Así que por hechos históricos, no son libros ni adventistas ni nada, no son libros que escribí yo, es la historia misma. El concilio de Antioquía trató, por ejemplo, la herejía del maestro de Arrio, Luciano. ¿Sí? Esto es una idea. Ustedes quieren todos los concilios, ya se los pasé el domingo pasado. Todos los concilios, todos los sinodos. ¿Usted quiere ahondar sobre eso? Hay libros específicos donde se explican a detalle y están las cartas que la Iglesia Católica ha dejado sobre cada uno
de los eventos sinodales. Hay tomos específicos sobre eso, pero hay que tener tiempo. Y yo creo que algunos hermanos se puede despertar eso. ¿Qué decía Arrio? Decía, confesamos un solo Dios, un solo eterno, un solo verdadero, un solo sabio, un solo poderoso. Aquí, obviamente que él no se está refiriendo a la palabra Ejad. Allí tengo la palabra Aleph, pero allí con los puntos sería Het, la segunda letra, y allí entendemos que Ejad, ya lo expliqué, grabé un tema sobre eso, espero que lo hayan escuchado, ya lo compartí en el grupo. ¿Sí? La palabra que a qué se refería a un solo Dios. Pero él decía que un solo Dios era una sola persona, eso decía él. Una cosa es un solo Dios y otra cosa es una sola persona. Cuando te dicen que un solo Dios es una sola persona, está tergiversando, está torciendo a la fuerza el texto hebreo. Lo está torciendo. Y eso no se puede hacer. Eso es deshonesto. No es veraz cuando usted tuerce el texto hebreo. Y sabe qué, hermano, lo que yo le estoy mostrando, hay hermano en la actualidad que nos muestran que no hay que estudiar. Yo lo vivo todos los días con los insultos en el canal de YouTube, en las plataformas WhatsApp, Facebook. Yo se los digo, hermano. Es así la realidad. Los hermanos, porque no entienden por ahí el texto hebreo en su original, ya ellos dicen, no, tenemos que ser brutos como, me dijo uno en esta semana, tenemos que ser como Juan el Bautista. Él cree que Juan el Bautista estaba en el desierto y no estudiaba. Ahora vamos a suponer que él no levantó ni un libro, nunca leyó nada. Vamos a suponer que Juan el Bautista no hizo nada de eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Tenemos que hacer como él, vestirnos en harapo, caminar por el desierto. Sus hijos no los mande a estudiar. Déjelos así, que aprendan leyendo la Biblia. ¿Sí o no? ¿O está mal así? No, no podemos estar así siempre estudiar. Ve cómo los hermanos ni piensan lo que hablan. Mm. ¿Acaso la historia adventista no nos ha mostrado una formación? ¿No hay una escuela de educación? Usted me dice que hay una escuela de educación falsa, sí, pero Dios nos ha mostrado una escuela de educación verdadera. Los principios que fueron establecidos por los pastores, profesores Sutherland y Percy Magan, ¿nos sirve eso? Los estudios que realizó Alonso Trevillón, los estudios que realizó James White, Andrew. ¿Acaso Miller era ignorante? Hablar de teología es Babilonia. No, hablar de teología, la palabra teología, la doctrina de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos estudiando teología, la doctrina de Dios. Teología no significa Babilonia. Y si usted me quiere sacar que antes no había teología, no, antes no. Tal vez no había libro. Si usted me habla de la época de Moisés, no había escritura. Pero porque no haya escritura no significa que no haya conocimiento de Dios. Luego apareció la escritura. Al comienzo era oral. ¿Pero por qué era oral? Por la capacidad que tenían los primeros habitantes de la Tierra. Esa capacidad que tenían al comienzo no la tenemos hoy en el 2025, hermano. Hoy tenemos diabetes, dolor de cabeza, migraña, diabetes 1, diabetes 2, cáncer, tenemos cáncer de colon, cáncer de páncreas. Están debilitados, hermano, estamos muy debilitados. Vamos adelante. Pablo de Samosata dijo, lo que Arrio defendía basándose en gran parte en las ideas de Pablo de Samosata era que Jesús en tanto
que hijo de Dios había sido creado con atributos divinos. Eso es lo que enseñan hoy. Ahora me entiende, y pastor, ¿por qué me muestra todo esto de esta filosofía que no sirve para nada? Para que entienda usted que lo que se enseñó, Satanás lo está tomando y lo está haciendo repetir a las personas de hoy en día. Y entonces dicen cosas incoherentes. Antes, Dios no era creador. ¿De dónde saca eso? Cuando el espíritu de profecía dice que es uno de los atributos de él, ser creador. No es porque lo haga, que es inherente, porque esas personas nunca se han tomado la molestia de estudiar los atributos de Dios. Arrio, bueno, tenía pensamiento, enseñanzas, manuscritos. No todo, no lo tenemos todo, pero hay algo. Cristo es verdadero hombre, decía él. Cristo no es verdadero Dios. Cristo es divino, sin que por ello sea Dios. ¿Y por qué le muestro los textos? Por eso es que los adventistas hoy en día, los que se han inclinado por la doctrina del arrianismo moderno, arrianismo contemporáneo, ellos han apostatado. ¿Por qué? Porque han abrazado otra doctrina. Eso se llama apostasía. El Señor me creó primicia de su camino, antes de sus obras más antiguas. Mire el texto que usa, es el mismo texto que a ustedes les muestra. Mire, Proverbio 8 y Miquea habla de que Cristo fue creado o engendrado. Sacan de contexto todo. La hermana Guay nunca dijo eso. Y algunos dicen, porque todos los pioneros dijeron una cosa. Nunca leyeron todos los pioneros. Yo tengo aquí una carta. ¿Dónde está? Tengo una, porque los hermanos dicen esto, ¿no? El eslogan ese, todos los pioneros no eran trinitarios. Yo tengo acá una carta del pastor Wilkinson, que yo grabé un tema en la semana, donde él habla de 3 personas divinas. Y así yo les puedo mostrar citas y citas de los pioneros que creían. Hasta Alonso Trevillón escribió sobre el Espíritu Santo como 5 páginas, hablando que era una persona, en el año 1901. La Talía era un poema de Arrio, ¿sí? No tenemos todo el poema de la Talía, tenemos segmentos, y esos segmentos yo extraje esto. La Talía o Banquete fue la obra teológica más extensa de Arrio, fue escrita en un estilo poético y pretendía hacer accesible sus enseñanzas a un público más amplio. Mire lo que dice: el Hijo no existía antes de ser engendrado. Si no existía, hermano, no le diga Dios y no le diga eterno. Pero los hermanos dicen, no, el Hijo de Dios eterno, él le fue dado las atributos. No, eso es una cosa que él escuchó en un video. El Hijo no existía antes de ser engendrado. Si no existía, vamos a suponer que Jesús no existía en la eternidad. Dios lo generó. Dios fue la causa del Hijo. Entonces, como yo algún día le expliqué, entonces tendríamos que aceptar el argumento cosmológico de Calan. Todo tiene una causa. Jesús tuvo una causa. Eso dice el argumento cosmológico de Calan. Todo tiene una causa. Y entonces Jesús tuvo una causa. No es el verdadero Dios. Entonces, en lo que murió en la cruz, ¿qué fue? No fue Dios verdaderamente, entonces. ¿Quién nos redimió? Un ser derivado. Una locura, hermano. Si no hubiera habido un momento en que él no era, ahora escuchen esto, sí que, hermano, presten atención. Si no hubiera habido un momento en el que no era, o sea, lo que está diciendo Arrio, a ver lo que dicen los adventistas, o vamos a suponer que no hubo un momento, que siempre estuvo. Bueno, si siempre estuvo el Hijo, dice Arrio, sino que el Hijo es eterno y coexiste con el Padre, entonces ya no es Hijo, dice Arrio.
sino que diría que es su hermano. ¿Ven qué atrevimiento de la doctrina? ¿Cómo lo tuerce? Él dice, entonces si son coeternos y siempre existió, entonces son hermanos. Cuando la escritura dice otra cosa. Si la escritura le está diciendo verde y él no coincide con el verde, y es el problema del hombre. Nosotros somos criaturas y yo no entienda el concepto total de lo verde. Cuando a Pablo le mostró, en una visión le mostró carne de animales inmundos, mate y come, le dijo, y él dijo, pero pará, yo no tengo que comer eso. Él tiene que obedecer lo que le está mostrando. Ojalá todos pensáramos así. Mire, esto está sabroso, hermano. Mire, el punto 6. Aquel que no tiene, esto está sacado de la Talía, aquel que no tiene principio, hizo del Hijo el principio de las cosas creadas. Lo produjo como hijo para sí mismo al engendrarlo. Él, el Hijo, no posee ninguna de las características distintivas del ser de Dios, pues no es igual a Él ni de su mismo ser. Increíble. Por eso que tenemos hoy en día entre nuestro medio arrianos adventistas. Ahora mire usted, ¿no? El Padre engendra al Hijo, le pasa sus atributos y el Hijo crea todas las cosas. Y después, cuando tienen que hablar de la ontología de Dios, del Padre, me tocan, me tocan el texto de Proverbios 8. Y en Proverbios 8, ¿quién es el que está creando? El Padre. ¿Acaso no es el Hijo, según su razonamiento de los arrianos, acaso no es el Hijo el que crea? ¿Y por qué en Proverbios 8 está creando el Padre? Ve que no hay congruencia en lo que ellos explican. Ellos dicen, había una época en que el Padre no es creador. ¿Y dónde está el texto? Texto bíblico. Porque después dicen que el pastor Pinto está filosofando y ellos están filosofando. ¿Dónde hay un texto que diga que él no era creador? Sí iba a encontrar texto de la Managuay que dice que él era creador, que son atributos de él. Em, Así existe una triada, no de glorias iguales. Eh, Arrio decía que la gloria del Padre no es la misma que la gloria del Hijo, como que Jesús tenía una gloria menor. Y por eso que hoy en día dice, no, el Padre es Dios. ¿Y Jesús qué es? Ah, Jesús es el Hijo de Dios, como diciendo que entonces ¿qué es? O sea, no es el verdadero Dios. Entonces, ¿a quién le están orando ustedes? Esas son todas doctrinas que se enseñaron desde el año 180. ¿Cuál es la Trinidad de los ortodoxos? ¿En qué creían los ortodoxos? ¿Sí? Que los católicos no son los únicos que manejan el mundo, hermano. Recuerden que ustedes en el año 1000 y moneda, la iglesia recibió, padeció un cisma, donde los ortodoxos y los católicos se quebraron. Usted sabe que tenemos de un lado, tenemos los pontífices, allí desde Roma, pero del otro lado, ¿qué tenemos? Los patriarcas. ¿Usted sabía eso? ¿Alguien sabe eso? Ujú. ¿Dónde están los patriarcas? Que son como no se llaman pontífices, pero son como los pontífices, y ellos tienen sus doctrinas. Es interesante, ¿no? ¿Cuándo nacieron ellos? Y ellos, desde el momento en que la sede en el Imperio Romano se dividió en dos, y la sede de Roma fue a parar a Constantinopla. Y allí empezó la época estamos hablando ya de la época de los carolingios, ya cuando ya Roma cayó, toda esa parte de Roma cayó y quedó la Roma oriental.
Todo esto, si ustedes quieren ahondar, yo lo explico, hay temas de historia que yo explico a detalle, con años, quién fue el último emperador romano de, del lado occidental. ¿Qué creen los católicos en la Trinidad? Ah, hermano, no me vaya a faltar cuando demos esta clase, porque yo la estoy hasta que nos vayamos acostumbrando, porque